Si el tema de las inversiones, de las finanzas personales, es un tema que te interesa, seguramente ya conoces el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Si no es así y te interesan estos temas, te invito a que lo leas. Es un libro, es un bestseller que, a diferencia de otro tipo de bestseller que también venden muchos libros y que son muy comerciales, la verdad es que este libro te aporta mucho. Sobre todo te ayuda a cambiar el chip respecto a muchas concepciones que seguramente puedes tener acerca de lo que es la economía, las finanzas personales, la economía familiar. Es un libro que te despierta. Quizás esa sería la principal característica que yo puedo hablar acerca de este libro. Es un libro que te despierta. Y bien, en esta ocasión voy a hacer una serie de videos en los que voy a ir explicando las lecciones que yo considero las más relevantes, donde hay aspectos fundamentalísimos, es decir, muy importantes para aplicar en tu vida cotidiana, pero lo que voy a hacer es voy a aterrizarlos, voy a explicarlas para nuestro mundo real y sobre todo voy a hablar de aspectos psicológicos, de programación neurolingüística que te pueden ayudar a ejecutar estos principios primero conociéndote. ¿Por qué? Porque conozco muchas personas, es más, lo he escuchado mucho esto de que han leído este libro. Se emocionan las personas, pero al momento de tratar de ponerlo en práctica, de alguna manera no siempre llevan estos principios con éxito. ¿Por qué? Porque muchas veces hace falta algo, que es al momento en el que tú lees algo y para ponerlo en práctica necesitas conocer aspectos de tu propia personalidad que puede ser que estén impidiendo la ejecución correcta de estos principios. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ese es el objetivo de esta serie de videos en donde voy explicando los conceptos que yo considero más relevantes que pueden ser de aplicación práctica y ayudarte a que te conozcas a ti mismo y cómo funciona la mente del ser humano cuando va procesando este tipo de principios. Así que, pues comencemos. ¿Qué tal? Soy Hugo Jaramillo y bueno, en esta ocasión, como te lo comentaba, vamos a hacer una síntesis de los conceptos más importantes del libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y todo esto comenzó porque en alguna de las materias que doy en la universidad, estaba explicando los principios o los fundamentos de este libro y alguno de mis alumnos me preguntó que si tenía algún video donde lo explicara porque quería de alguna manera transmitírselo a sus papás. No tenía videos respecto a esto y consideré que es una buena oportunidad comenzar a hacer esta serie de videos explicando conceptos fundamentales de libros que yo considero que pueden ser de mucha utilidad para las personas. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la lección 1 de Padre Rico, Padre Pobre. No es mi interés hablar acerca de toda la historia alrededor, invito a que te leas el libro, sino más bien enfocarme en los principales consejos que le da el que es considerado por Robert Kiyosaki, el autor del libro, a quien él consideró su padre rico. Recordemos que Robert Kiyosaki tiene un papá biológico, a quien le llamaba papá pobre, pero no le llamaba papá pobre de una manera despectiva, sino es porque la mentalidad de su papá era una mentalidad de que Robert tuviera una vida mucho más segura, que estudiara, que se especializara y que buscara un buen trabajo con una seguridad laboral. Mientras que a quien él definió como padre rico era el papá de uno de sus mejores amigos y le dio muy buenos consejos para la vida, consejos opuestos a los de su papá biológico. De alguna manera él amaba a los dos, pero llegó a una encrucijada en su vida donde decía, si yo quiero tener este estilo de vida, debo de seguir los consejos de quien vive ese estilo de vida. Y a ese es a quien llamó Padre Rico. Y estos son algunos de los consejos fundamentales que encontramos en la lección 1. Vamos a hablar acerca del primer consejo. El papá rico le dice a Robert que la vida te da empujones. Es una frase que aparece ahí en el libro y me parece muy interesante por lo siguiente. Porque yo creo que todos quisiéramos como que escucháramos una voz clara que nos dijera qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Incluso para los que le pedimos a Dios cuando tenemos alguna complicación, Dios mío, ¿qué hago en estos momentos? Quisiéramos escuchar como una voz que nos dijera qué es lo que tenemos que hacer. De alguna manera, el papá rico le dice que la vida no funciona así, o sea, no te habla esa voz como con claridad, sino que la vida te da empujones. Y voy a poner una anécdota para aclarar más este contexto. En esta anécdota supone que está una persona que está en el mar, está en medio del mar y le pide a Dios que lo salve. Y de repente pasa como un pescador, pasa una pequeña lanchita y le dice, oye, te salvo, súbete. Y esta persona dice, no, porque yo confío en Dios y Dios me va a salvar. Así que, pues, el joven que va en la lancha se va y lo deja ahí. Después pasa otra pequeña embarcación y le dice, oye, ven, te salvo. Y nuevamente, el náufrago le responde, no,
vete porque confío en que Dios me va a salvar. Yo tengo fe en Dios y Dios me va a salvar. Total que pues se va la pequeña embarcación y luego llega un barco más grande con turistas y toda la cosa, ¿no? Y le dice, oye, súbete para salvarte. Y nuevamente el náufrago le dice, no, porque yo tengo confianza en Dios, tengo fe y Él me va a salvar. Total que se va esta gran embarcación y finalmente pues muere el náufrago y cuando llega con Dios pues le reclama, le dice, oye Dios, yo te pedí que me salvaras y le dije a todas las personas que me encontré que yo tenía fe en que tú me ibas a salvar y entonces ¿por qué me morí? A lo que Dios le responde, te mandé 3 embarcaciones para que te salvaras y no te quisiste subir a ninguna. Y ahí está. Ese es un ejemplo de cómo el papá rico le explica a Robert Kiyosaki que funciona la vida. O sea, Dios o la vida nos habla a través de situaciones que nos pasan. Y que muchas veces esas situaciones nos ayudan a cambiar nuestra perspectiva respecto a lo que estamos haciendo. Cuando algo no funciona y nos sucede algo que consideramos nefasto o muy malo, pues entonces es el momento de reconsiderar nuestras opciones. Y así es como le dice el padre rico a Robert Kiyosaki, que la vida te da empujones y que por lo tanto podemos nosotros responder tomando decisiones mucho más inteligentes o podemos hacernos chiquitos, podemos nosotros ponernos a la defensiva para que no nos golpee tanto. Y entonces ahí hay una diferencia de pensamiento, ¿sí? Cuando tú tienes una mentalidad abierta a las experiencias, que es un modelo de personalidad, por lo tanto, lo que sucede es que tú estás más abierto a aprender de lo que te esté sucediendo. O sea, cuando algo te pasa, tú puedes tomar la decisión de decir, esto que me pasó, ¿qué me está queriendo decir? O puedes optar por decir, todo lo malo me pasa a mí, ¿sí? Lo cual lo vamos a vincular con el siguiente concepto, porque hay una parte en la que Robert, el autor del libro, él siendo un niño le reclama a su padre rico que por qué le paga tan poco, porque está trabajando en uno de sus negocios y el padre rico lo que quiere es darle una lección. Robert le reclama porque le paga muy poco y pues lo acusa, ¿sí? Le reclama. Y por lo tanto, el padre rico le dice que para mejorar en la vida y si él lo que quiere es volverse rico, entonces tiene que primero dejar de buscar culpables. Por una razón muy importante. Le dice padre rico, si tú consideras que yo soy el culpable de tu situación actual, por lo tanto, vas a tratar de cambiarme a mí, dado que tú crees que yo soy el culpable, ¿sí? Y como no me vas a poder cambiar a mí, porque no puedes obligar a que las demás personas cambien, entonces te vas a sentir frustrado toda tu vida. Qué consejo tan profundo y tan interesante. Porque esto está vinculado a lo que es la ansiedad. Mira, todos tenemos lo que se conoce como zona de influencia y la zona que está más allá de nuestras posibilidades. La zona que está más allá de nuestras posibilidades es todo aquello que nosotros no podemos cambiar. O sea, nosotros no podemos cambiar el clima, nosotros no podemos cambiar la economía, no podemos cambiar muchas de las situaciones que pasan a nuestro alrededor, no podemos obligar a que las demás personas cambien. Y si nosotros nos esforzamos en cambiar todo eso que está más allá de nuestras posibilidades, entonces vamos a sentir una enorme ansiedad, porque la ansiedad está relacionada con pérdida de control. Y por lo tanto, mientras yo me enfoque más en las cosas que yo no puedo controlar, más ansioso me voy a sentir. Y si yo considero que algo o alguien es el culpable de mi situación actual y no puedo cambiar a ese algo o a ese alguien, entonces yo me voy a sentir frustrado toda mi vida. ¿Por qué? Porque entonces no tengo control sobre eso, ¿sí? En cambio, hay cosas que sí podemos cambiar o sobre las que sí podemos actuar. Y por lo tanto, le dice el padre rico a Robert, en lugar de culparme a mí, como lo hacen la mayoría de mis trabajadores, tú lo que debes de hacer es preguntarte qué puedes cambiar en ti para poder cambiar tu situación. Es bien diferente. Cuando yo me enfoco en lo que yo puedo cambiar en mí, entonces estoy enfocándome en algo que sí puedo controlar. Porque yo sí puedo controlar mis respuestas, yo sí puedo controlar la manera en la que yo respondo ante ciertas situaciones, puedo cambiar mi manera de pensar, puedo cambiar mi manera de actuar. Entonces, por eso es que dejar de buscar culpables significa asumir una responsabilidad personal. La responsabilidad, si te fijas, es una palabra que si la cambias,
Responsabilidad sería habilidad para responder. Y por lo tanto, las personas más maduras, las personas que obtienen mejores resultados, primero aceptan su responsabilidad actual respecto a su realidad. Si yo dejo de buscar culpables, voy a dejar de tratar de cambiar a alguien o algo que no puedo cambiar y por lo tanto mi nivel de frustración va a disminuir. Así que debemos dejar de culpar a los demás y debemos enfocarnos más en lo que nosotros sí podemos hacer, asumiendo una mayor responsabilidad. Lo que nos lleva al siguiente punto: controla el miedo y la ansiedad. Muchos coaches y muchas personas te van a decir en algunos consejos que no sientas miedo, ¿sí? O sea, no deberías de sentir miedo. A ver, decirte que dejes de sentir miedo es como pedirte que dejes de ser un ser humano. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción básica y de hecho es una emoción que tiene una enorme utilidad para mantenerte con vida. Así es, si nosotros no sintiéramos miedo, por lo tanto no pudiéramos identificar una situación riesgosa de otra que no la es. Y por lo tanto es que gracias al miedo nosotros nos apartamos de una situación de riesgo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Tu cerebro está diseñado para mantenerte con vida, ¿ok? Esa es su principal función, mantenerte con vida. Habrá quien diga, no, estás diseñado para ser feliz. A ver, eso no es cierto. O sea, la felicidad es un acto de la conciencia, es una decisión. Pero tu cerebro, las partes más primitivas de tu cerebro, están diseñadas para mantenerte con vida. Recuerda eso. Y para mantenerte con vida, entonces, va a utilizar dos estrategias básicas: alejarte de lo que es riesgoso y alejarte de lo que es doloroso, para que entonces puedas dirigirte hacia algún lugar donde te sientas confortable y te sientas seguro, ¿ok? Por eso es tan riesgosa la famosa zona de confort, que seguramente la has escuchado. Es una zona donde te sientes lo suficientemente seguro, lo suficientemente tranquilo, cómodo y por lo tanto no sientes la necesidad de moverte de ahí. Llámese trabajo, llámese estudios, llámese el lugar en el que te encuentras, relaciones, etc. Si te sientes lo suficiente cómodo y seguro, entonces no vas a sentir la necesidad de moverte de ahí, aunque en ese lugar no estés creciendo, ¿sí? Aunque en ese lugar no estés creciendo, pero estás seguro y estás cómodo, ¿ok? Bueno, dado que tu cerebro está diseñado para mantenerte con vida, entonces cuando aparece una situación de riesgo, tu cerebro la identifica y por lo tanto envía señales para que te quites de ahí. Ahora bien, cuando la situación de riesgo es real, por lo tanto, si nosotros no sintiéramos miedo, no nos quitaríamos y probablemente ya estaríamos muertos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, no es necesario realmente pedir o buscar no sentir miedo, sino más bien actuar a pesar del miedo. Es bien diferente. Reconozco mi vulnerabilidad, reconozco mi humanidad, reconozco que siento miedo, pero otra cosa es dejar que el miedo controle mis decisiones. ¿Sí? Y por lo tanto, aún con miedo yo puedo hacer las cosas. Y de hecho, eso es el concepto de valentía. Muchos piensan que la valentía es la ausencia de miedo y no es así. De hecho, un requisito para que seas valiente es que sientas miedo, porque es ahí donde está el reto. Reconoces tu vulnerabilidad, sientes miedo porque puedes salir dañado y aún así estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer. Eso es ser valientes, ¿sí? Y por eso es que el consejo que da Padre Rico a Robert es que controle el miedo. O sea, ¿lo reconoces? Sí. Sabes que estás sintiendo miedo por una situación adversa o por una situación que no conoces, porque los seres humanos solemos tener mucho miedo a lo que no conocemos. Pero la cuestión es, o lo que diferencia a unas personas de a otras, y en este caso desde la perspectiva del libro, a las personas que aspiran o que son emprendedores o que aspiran a ser ricos de los que no lo son, es que están dispuestos a asumir el riesgo, ¿sí? E incluso si pierden, esa pérdida la consideran como una experiencia, como un aprendizaje. Pero la mayoría de las personas no se arriesgan por el miedo a el resultado adverso, ¿sí? O sea, es como, no quiero soñar por el temor a tener una pesadilla. Y como no quiero sentirme mal y como no quiero quedar expuesto ante los demás, como que lo intenté y fracasé, entonces prefiero no intentarlo para no quedar expuesto. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Por eso es que controlar el miedo significa que está bien, reconozco que me siento temeroso respecto a lo que voy a hacer, respecto a tal situación, pero aún así lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mis ganas de ganar o de cambiar o de trascender tienen que ser más grandes que mi miedo a perder. Y controlar la ansiedad, que ya lo hemos mencionado acá arriba, para controlar la ansiedad, que es el sentimiento de pérdida de control y anticipación de dolor, esto no te lo había dicho, anticipación de dolor porque, mira, es como si estuvieras tú
atado en una vía del tren y empiezas a escuchar que el tren se acerca. Tú empiezas a sufrir por adelantado. O sea, el tren todavía no pasa por ti, pero te anticipas y sabes que eso es lo que viene. Entonces, en nuestra vida cotidiana, la mayoría de las personas que se sienten ansiosas es porque están experimentando por adelantado situaciones difíciles que se van a presentar en el futuro. O sea, se están anticipando. El problema es que se traen el terror del futuro al presente. Y una vez que te traes el terror del futuro al presente, en el presente ya no puedes actuar porque estás demasiado ansiosa, ¿sí? Entonces, pérdida de control o anticipación de dolor es a lo que le llamamos ansiedad. Y por lo tanto, si nosotros estamos muy ansiosos porque tenemos miedo al resultado, porque estamos anticipando un mal resultado, por lo tanto no vamos a poder actuar y vamos a elegir quedarnos donde estamos. Y puede ser que estemos en un trabajo que odiamos, que no nos gusta, pero como tenemos temor de que, bueno, pero es que si renuncio, si me salgo de aquí, entonces, ¿qué me espera allá afuera? O tal vez, ¿qué pasa si no consigo trabajo? ¿Qué pasa si no consigo otra fuente de ingreso? Por lo tanto, eso hace que la mayoría de las personas se queden en un lugar en el que detestan y su vida se vuelve miserable, ¿sí? Así que si nosotros queremos aspirar a mejorar nuestra calidad de vida, tenemos que estar dispuestos a actuar a pesar del miedo y para controlar la ansiedad, tomar decisiones sobre lo que sí podemos controlar y por lo tanto, quitarle el enfoque a nuestros pensamientos a lo que no depende de nosotros para ponerlo a aquello en lo que sí depende de nosotros y que podemos hacer las cosas. Y aquí te va un tip. Una vez que tú empiezas a resolver pequeñas cosas que sí dependen de ti, te empiezas a sentir mejor contigo mismo, te empiezas a sentir más empoderado y por lo tanto te empiezas a sentir como más capaz ahora de resolver retos más grandes. Entonces, a eso se refiere controla el miedo y la ansiedad. Y finalmente, para terminar esta lección, le da un consejo también muy interesante. Controla tus deseos. Y yo aquí lo que hice es tratar de dibujar una zanahoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la zanahoria es un concepto que hace una analogía respecto a una recompensa. Porque sabemos que, de acuerdo a las teorías clásicas administrativas, el burro se mueve porque le das un castigo o un varazo, o se mueven porque tú le estás mostrando la recompensa, la zanahoria, ¿sí? Que sería el incentivo. Y hace alusión a esto, Padre Rico, porque cuando hay una parte en el libro donde habla Robert que siendo un niño, cuando pensaba en dinero, pensaba en un nuevo guante de béisbol. Y por lo tanto, es ahí donde le hace Padre Rico la aclaración. Le dice, eso que tú estás pensando es como la zanahoria. Es el incentivo sobre lo que detrás va el burro tras de eso, ¿sí? Y no es muy diferente a los adultos. ¿Por qué? Porque de adultos lo que pasa es que tenemos unas zanahorias más grandes. O sea, a lo mejor ya no queremos un guante de béisbol, pero queremos un auto nuevo, queremos un nuevo reloj o queremos ahora el nuevo celular, ¿sí? Y por lo tanto, cuando nosotros pensamos en dinero, pensamos en todas esas cosas que podemos comprar. Y ahí le advierte, trata de evitar caer en esa trampa, ¿sí? Que después vamos a conocer como la carrera de la rata, donde nunca va a ser suficiente el dinero que ganes, porque siempre estás pensando en qué más hay que comprar, ya sea para mantener una imagen, para mostrar un estatus, pero esto hace que las personas piensen tanto en los deseos que finalmente el aumento que piden en el trabajo, ese ingreso adicional, no termina mejorando su calidad de vida, sino finalmente termina haciendo que compren más cosas y que terminen endeudándose más. Y lo que le dice Padre Rico es, te quiero enseñar a que te liberes de eso, ¿sí? Y los deseos pueden convertirse en algo muy esclavizante. ¿Has escuchado acerca del experimento de los bombones y los niños? Es un experimento muy interesante que hizo el doctor Walter Mischel, me parece que en la década de los 80s, a finales de los 70s, 80s, donde pone a unos niños en un cuarto y les pone un bombón. Y les dice, mira, aquí te dejo este bombón, voy a hacer unas cosas y regreso. Si regreso y no te has comido el bombón, le dice al niño, entonces te voy a dar otro bombón, ¿sí? Pero si te lo comes, entonces ya no te voy a dar otro bombón. Así que hay videos donde se ve que el doctor sale y hay niños que se comen el bombón y hay niños que se aguantan, ¿sí? De hecho, hay niños que para no comerse el bombón lo ponen debajo de la mesa, voltean la silla. Es muy curioso ver esto. Pero para no hacerte el cuento largo, al final de cuentas, el doctor le pidió permiso a los papás de estos niños para darles un seguimiento. Y más adelante, cuando aplicaron para las pruebas SAT, que son unas pruebas en Estados Unidos para cuando van a entrar a las universidades y que van a medir también sus rasgos de su personalidad, inteligencia emocional, respuesta ante ciertos estímulos,
Resulta que los niños que se habían aguantado las ganas de comerse el bombón eran los que ya habían sido aceptados en las mejores universidades, tenían una mejor relación con su comunidad, con su familia. Te podemos decir que tenían una buena vida. En cambio, los niños que fueron incapaces de aguantarse las ganas de comerse los bombones y que se lo devoraron, ya algunos tenían antecedentes penales, no habían sido aceptados en las universidades, tenían problemas con la comunidad, con su familia, problemas de adicciones. Y a la conclusión a la que llegó Dr. Walter Mischel es que si quieres algo mejor, debes esperar o debes ser capaz de esperar. Por lo tanto, los niños que demostraron esa voluntad o esa resistencia porque sabían que venía algo mejor si se aguantaban, son los que ya como adultos estaban demostrando un mejor control de sus emociones, un mejor control sobre todo de sus deseos. Pero cuando no eres capaz de sacrificar el placer inmediato por algo mejor a largo plazo, entonces es a lo que Padre Rico se refiere, a que va a ser muy difícil que puedas tomar buenas decisiones, porque las buenas decisiones están influenciadas por una mejor visión del futuro y estar dispuesto a hacer sacrificios el día de hoy por algo mejor el día de mañana. Pero cuando las decisiones están impulsadas por el miedo y por los deseos, por lo tanto, vas a empezar a tomar decisiones que te den placer inmediato. O sea, quieres gozar el día de hoy. Y eso hace que seas mucho más vulnerable a las campañas publicitarias. Otra vez, tiene sentido lo que te estoy diciendo. Las campañas publicitarias, la mercadotecnia, tiene el objetivo de despertar en ti miedo y de despertar en deseo. Ahora tiene sentido, ¿verdad? O sea, si yo despierto miedo, entonces lo que vas a hacer es tratar de hacer algo, de adquirir algo para reducir la sensación de miedo. O bien, si quieres algo, voy a tratar de impulsar ese deseo para que no pienses de manera racional, sino que pienses de una manera muy emocional. Y por lo tanto, te dejes guiar más bien por lo que sientes en lugar de por lo que piensas. Y así vas a ser un super cliente, porque cada vez que saque una nueva aplicación, un nuevo producto, no te vas a aguantar las ganas. Y a eso, y con esto concluyo, se refiere Padre Rico en este último consejo. Libérate, ¿sí? Libérate de la necesidad de responder inmediatamente a los impulsos que son generados por la mercadotecnia, por la publicidad, por el entorno social. Libérate de eso, controla tus deseos y más bien ten muy en claro qué es lo que tú quieres. Y a todo esto es a lo que se refiere Padre Rico en esta lección número 1, en que los ricos no trabajan por dinero. ¿Sí? Y bueno, ¿qué te pareció? ¿Te están gustando estos consejos? Si es así, por favor, házmelo saber para entonces yo tener en consideración hacer los siguientes videos y hacer más videos respecto a libros que te pueden aportar mucho. Pero antes, te invito a que te suscribas a mi canal, a que apoyes este canal de Inveraudaces para que juntos lo hagamos crecer y podamos agregar más contenido que aporte utilidad a personas como tú que están interesadas en el crecimiento personal y en las inversiones, en la inteligencia financiera y todos estos conceptos que son muy apasionantes. Y bueno, yo soy Hugo Jaramillo, me despido, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.